Un cordial saludo a toda la audiencia y seguidores de este canal. Sean bienvenidos. Estaremos revisando el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, versículos del 41 al 44. Antes les invito a que nos pongamos en actitud de oración y empecemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por regalarnos de tu Hijo Jesús, gracias por regalarnos de tu Espíritu Santo. Y le invito a usted también, querido oyente, que le dé gracias a Dios, que le dé gracias a Dios por su familia, por la economía que tiene, por el trabajo que Dios le regala, por su familia, por la salud y la vida de su familia. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios también porque nos regala a diario su Espíritu Santo. Así es, Señor, queremos darte gracias porque nos regalas de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu infundes tu amor en la iglesia. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu santificas a la iglesia, a cada uno de nosotros, hombre y mujer, que somos esa iglesia llamados a la salvación. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Una vez más te pedimos que nos regales de tu Espíritu Santo, sabiendo que eres un Dios benevolente, sabiendo que eres un Dios de amor, que eres un Dios compasivo y un Dios comprensivo. Te pedimos una vez más, regálanos de tu Espíritu Santo, papá. Regálanos de tu Espíritu para poder con Él caminar, para poder con Él leer las Sagradas Escrituras, para que sea tu Espíritu Santo mismo quien nos ayude a entender cada texto, cada pasaje bíblico y poder descubrir los tesoros que guarda tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo escudriñándonos el corazón, que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento y sobre todo sembrando en nosotros la fe y la conversión. Espíritu Santo de Dios, ven que te necesitamos. Dígale usted también, querido oyente, ven Espíritu Santo que te necesito en mi vida, te necesito en mi realidad, te necesito en mi debilidad, te necesito en mis alegrías, Santo Espíritu de Dios. Ven y consuélanos, ven y regálanos una experiencia con el Padre, ven y explícanos las sagradas escrituras, ven y sé nuestro compañero, nuestro maestro interior. Ven Espíritu Santo de Dios y regálanos la sabiduría. Ven Espíritu Santo de Dios y derrámate como te derramaste en Pentecostés. Ven Espíritu Santo de Dios y úngenos como ungiste a Jesús el resucitado. Ven Espíritu Santo que te necesitamos. A ti, Mamita María, también te pedimos que nos acompañes y que intercedas por cada uno de nosotros. De manera especial, San José, también te pido que nos acompañes y te encomiendo a toda la audiencia, te encomiendo a los matrimonios del mundo entero. San José y María, Madre de Dios, intercedan por nosotros, intercedan por los hogares, intercedan por los matrimonios, intercedan por los sacerdotes del mundo entero, para que el Dios Todopoderoso derrame en cada uno de nosotros su Espíritu Santo, para que el Dios Todopoderoso haga brillar su gloria en cada uno de nosotros, y para que el Espíritu Santo nos santifique en cada acto, en cada evangelización, en cada realidad de nuestra vida. María, Madre de Dios, tú que eres pura y dichosa porque Dios te escogió para ser la madre de su Hijo, acompáñanos e intercede. María, Madre de Dios, tú que eres fiel a la promesa del Padre, ruega por nosotros. María, Madre de Dios, tú que eres la Reina, la Madre de los Apóstoles, tú que eres la puerta del cielo, ruega por nosotros. Tú que eres bendita entre las mujeres, ruega por nosotros. Tú que eres la estrella del mar, ruega por nosotros. Tú que eres Reina de los ángeles y de los confesores, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos el programa diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12,
versículos del 41 al 44. Jesús, sentado frente a las alcancías del templo, miraba cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Los ricos daban grandes limosnas, pero también llegó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó la atención de sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos ellos, pues todos han echado dinero que les sobraba. Ella, en cambio, ha dado lo que había reunido con sus privaciones, eso mismo que necesitaba para vivir. Gloria, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos cómo el texto de Marcos nos presenta a Jesús en el templo y desde ahí contempla cómo el pueblo israelita, tanto ricos como pobres, entregan su ofrenda para el templo. Y aquí nos habla sobre las alcancías del templo. Para poder entender de qué se trata las alcancías, les invito a que revisemos el segundo libro de Reyes en el capítulo 12, versículos del 5 al 10. Y en ese pasaje vamos a encontrar que Joás, que era un sacerdote, era rey de Jerusalén. Joás era rey de Jerusalén y en esto ordena que el dinero de las contribuciones sagradas, el dinero que se ofrecía como rescate de las personas y el dinero que voluntariamente ofrecían las personas para la casa de Yahvé, este dinero sea recibido por los sacerdotes para luego ser depositado o para ser utilizado en las reparaciones de la casa de Yahvé. Antes de eso, quiero hacer una corrección. Joás era rey y como sacerdote y como rey está en toda la facultad de disponer a los sacerdotes para que sean ellos los encargados de realizar las reparaciones de la casa de Dios. Habían pasado ya 23 años desde que Joás dio esta disposición a los sacerdotes de que recogieran el dinero de las ofrendas y con ese dinero realizaran las reparaciones en la casa de Yahvé, pero no se dio cumplimiento. Ante esto, Joás llama al sacerdote Joiada y le da la siguiente disposición, que a partir de esa fecha ellos ya no van a recibir el dinero de manera directa, sino que lo van a depositar en unas alcancías y cuando recojan el dinero de las alcancías, entregarán a los trabajadores que están encargados de realizar las reparaciones en la casa de Dios. Ante esto, el sacerdote Joiada mandó hacer una caja con un agujero en la tapa y la colocó cerca del altar. El texto del libro de Reyes dice que esta caja estaba a mano derecha de los que entraban al templo de Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 20, nos va a relatar que Jesús enseñaba en el lugar donde se reciben las ofrendas. Ahora comprendemos que Jesús estaba al interior del templo, justamente en el lugar donde se recibían las ofrendas, en el lugar donde estaba la caja donde se depositaban las ofrendas. ¿A qué costado era? Al costado derecho del templo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 2, nos cuenta que los hipócritas, cuando daban limosnas, lo publicaban al son de trompetas, al interior de las sinagogas y en las calles. Todo esto con la intención de que los hombres los alaben. Cuenta la tradición de que cuando una persona pudiente, o en este caso, cuando una persona quería hacer notar cuánto dinero va a dar, contrataba ciertos músicos, entre ellos iban trompetistas, tamboristas y platilleros, que hacían sonar sus instrumentos
anunciando la llegada de la persona que va a ofrendar grandes cantidades de dinero. Y en los evangelios sinópticos vamos a encontrar que algunos hipócritas o algunas personas que ofrecían grandes cantidades de dinero al son de trompetas y bombos, su dinero era muchísimo y su dinero, dice los textos, que daban grandes sumas de oro y plata. Y esto únicamente con la intención de que los pobres los alaben. Imagínese usted ahí viendo una persona, viendo llegar a un rico y diciendo, "Ah, ¿cuánto dinero va a dar esta vez?". Pero Jesús también nos presenta a una mujer viuda, a una mujer pobre, empezando por el sentido de viuda. Viuda es aquella persona que es discriminada, que es separada, aquella persona a quien no se le respeta por el hecho de que no hay quien la defienda. Lógicamente, esta mujer ha perdido a su esposo. Aparentemente no tiene hijos quien cuiden de ella. Entonces, al ser una mujer sola, los fariseos y el pueblo judío la despreciaban, la ignoraban, la discriminaban. Y aquí viene Jesús con esta parábola de la mujer viuda y los ricos. Dice Jesús que los ricos daban grandes limosnas de lo que les sobraba. Seguramente estos hombres ricos ya habían satisfacido sus anhelos, sus gustos, sus caprichos, ya habían adquirido algunos bienes que necesitaban. A lo mejor ya compraron los alimentos para la semana o para el mes. Si tenían por ahí pequeñas deudas, a lo mejor ya lo cancelaron. Y de ese dinero que tenían, sobraba algo después de haber pagado todas sus necesidades. Sobraba seguramente algo. Y parece que no era poco, parece que eran grandes fortunas. Y ahí es donde Jesús dice, los ricos dan de lo que les sobra. Pero tomando a la mujer discriminada, tomando a esta mujer viuda y sola, va a decir, en cambio la viuda depositó en la alcancía una ofrenda insignificante, una ofrenda de muy poco valor. ¿Qué es? ¿Qué es 2 monedas de cobre que presenta una viuda ante las grandes sumas de oro y de plata que presentan los ricos? ¿Qué es eso? Pues nada. Y parece ser que los apóstoles de Jesús, como nos presenta Marcos en el versículo 43, parece ser que los apóstoles de Jesús empiezan a criticar contra la viuda. Parece ser porque ahí es donde Jesús llama la atención a sus apóstoles. Marcos dice, Jesús entonces llamó la atención de sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos ellos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos de 7 al 11, nos muestra cómo Jesús defiende a una mujer. Se trata de una mujer que ha sido encontrada en pecado de adulterio y que las autoridades judías le llevan a presentar a Jesús para que Jesús juzgue a esta mujer que ha sido encontrada en pecado. En la insistencia de estos judíos, Jesús les va a decir, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Nótese cómo Jesús defiende a esta mujer pecadora. No está para culparla, no está para acusarla, sino está para defenderla. Y en este pasaje de Marcos, capítulo 13, versículo 6, que ya lo vamos a ver en los siguientes programas, vemos a un Jesús que defiende a una mujer que había llegado hasta la casa donde se encontraba cenando Jesús, unge los pies de Jesús con aceite, con un aceite especial, con un perfume de nardo puro,
Y ciertos discípulos de Jesús empiezan a criticar contra la mujer y dicen, pero qué derroche de dinero. Son más de 300 denarios que se han gastado en este perfume y que ha sido regado en los pies de Jesús. Ya ahí nuevamente Jesús sale a la defensa de la mujer y les va a decir, déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? El Evangelio de Lucas en el capítulo 7, en el versículo 13, nos presenta nuevamente Jesús defendiendo a una mujer. Jesús pasaba por el pueblo de Naín y se encontró con un funeral. Iban a enterrar a un hijo único de una viuda. Jesús, al ver a la viuda, se compadeció y resucitó al muerto. Luego lo entregó a su madre. En este pasaje, Lucas también nos muestra cómo Jesús defiende a una viuda. Y por eso es que digo, me atrevo a decir, que parece que los apóstoles, desde el versículo 43 del capítulo 12 del Evangelio de Marcos, parece que se ponen a criticar a la viuda. Y ahí es donde Jesús nuevamente sale a la defensiva de la mujer y les dice, déjenla tranquila porque ella ha dado de lo poco que tenía. La ofrenda de Abel, la ofrenda de la viuda, tiene que ver mucho con la ofrenda personal de cada uno de nosotros. Fíjese cómo en el libro del Génesis, en el capítulo 4, versículos del 3 al 5, Caín presenta a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. Escuche lo que dice. Caín presenta a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. Y acá viene la diferencia. Acá viene el justificativo de por qué Dios acepta una ofrenda con mayor agrado. Porque continúa el texto del Génesis y nos dice que Abel, en cambio, sacrificó los primeros nacidos de sus rebaños. A Yahvé le agradó más la ofrenda de Abel y no le agradó tanto la ofrenda de Caín. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos la diferencia. Caín ofrece los frutos de la tierra, no ofrece lo mejor, no ofrece lo primero. A lo mejor como los fariseos como los ricos que van a dejar la limosna de lo que les sobraba. A lo mejor Caín ofreció los frutos que le sobró. A lo mejor los primeros frutos se los comió él. En cambio, Abel ofrece los primeros rebaños nacidos. Marcos, en el capítulo 12, versículo 42, nos presenta a la viuda echando 2 monedas de muy poco valor. En los sinópticos, en los evangelios sinópticos, nos van a decir que eran 2 monedas de cobre. Y estas 2 monedas de cobre que son de poco valor es el fruto de lo que había reunido, producto de sus privaciones. Mire, la viuda, una mujer discriminada, una mujer que no tiene quien le mantenga, una mujer que tiene que vivir de lo que la gente le dé para alimentarse y para vestir, reúne, fruto de sus privaciones, reúne 2 monedas de cobre. A lo mejor esta mujer tenía sed, a lo mejor esta mujer tenía ganas de comer un pan, a lo mejor esta mujer tenía ganas de comer carne y se aguanta esas ganas por reunir la mayor cantidad posible para ofrendar en el templo. Y esa mayor cantidad posible que logra conseguir es 2 monedas de cobre. Veamos cómo es nuestra ofrenda, examinémonos cómo es nuestra ofrenda. Se parece a la de los ricos que a veces en la Santa Eucaristía, en el momento de que reciben las ofrendas, nosotros sacamos muy a la vista de todos los presentes grandes cantidades o una mínima cantidad. No importa el valor que usted ponga, lo que cuenta es la buena intención o la mala intención, la novelería que usted quiere hacer
o la sencillez con la que usted deposita, independientemente del valor que ofrezcamos. Pero San Pablo, cuando se dirige a los romanos, en el capítulo 12, versículo 1, nos va a dar una sugerencia. Pablo nos va a decir: les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si vemos que Pablo nos está acá recomendando, nos está invitando por la misericordia de Dios, nos está diciendo: entréguense ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Sería bueno entonces que usted y yo, en cada Eucaristía, en el momento del ofertorio, en el momento en que el sacerdote presenta el pan y el vino a Dios, nosotros, dice Pablo, ustedes ofrézcanse como sacrificio vivo y santo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Algo que se mueve, algo que tiene vida, algo que piensa, algo que habla. Eso es vivo. ¿Qué es santo? Que está libre de pecado, que está exento de pecado. Y por eso es una ofrenda que agrada a Dios. Pablo continúa y dice: ese es nuestro culto espiritual. Ese es nuestro culto espiritual, en que usted y yo ofrezcamos el pan y el vino que por la efusión del Espíritu Santo y sobre el altar se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo, al igual que ofrezcamos también nuestra vida, tal como esté, tal como esté. Sería bueno que seamos santos, porque esa es la voluntad de Dios. Dice la primera carta de los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que ustedes sean santos. Mire, esa es la voluntad de Dios, en que usted y yo seamos santos. Por eso Pablo insiste acá y dice: ofrézcanse ustedes como sacrificio vivo y santo. Pero también ofrezcámonos tal como estamos, cargados de nuestras debilidades, cargado de nuestras tristezas, cargado de nuestras enfermedades, cargado de nuestros prejuicios hacia los demás y hacia la religión. Ofrezcámonos así, con todas nuestras debilidades, que Dios en su infinita misericordia nos va a ir purificando y un día nos permitirá ser sacrificio vivo y santo. Les invito a que hagan este ejercicio. Ofrezca su vida tal como está en cada ofertorio, para que sea Dios mismo quien nos vaya purificando. Para eso ha enviado a su Santo Hijo, para que por su amor, por su infinita misericordia, en cada Eucaristía nos vaya transformando, nos vaya moldeando, nos vaya purificando, nos vaya limpiando y nos vaya regalando sabiduría, nos vaya regalando amor, pero sobre todo nos vaya regalando la fe. ¿Qué nos deja como enseñanza la viuda? La viuda nos deja 3 elementos muy importantes que aprender de ella: el desprendimiento, el dominio de sí mismo y la ayuda a la iglesia. El desprendimiento porque la viuda da de lo poco que tenía y ese poco que tenía necesitaba para vivir. No se queda con nada la viuda. Esas miserias que tenía para vivir, eso ofrece a Dios. Dominio de sí mismo también decimos que nos enseña la viuda, porque su ofrenda es el producto de sus privaciones. ¿Cuántas veces nosotros saciamos nuestros antojos, nos llenamos de alimentos y no tenemos para ofrecer a Dios nada, o no tenemos para compartir con el prójimo? ¿Por qué? Porque preferimos llenarnos el estómago. No tenemos dominio de sí mismo. Pero también, si vamos al resto de nuestra vida, tener dominio de sí mismo es tener la fuerza de voluntad para vencer una tentación, para resistir una tentación. Y eso nos enseña la viuda, a tener fuerza de voluntad. Pero esa fuerza de voluntad, ¿de dónde viene?
de la gracia de Dios. Si no estamos unidos a Dios, no podemos desprendernos de lo poco o de lo mucho que tengamos, hablando de lo material. Si no tenemos gracia de Dios, no tenemos la fuerza para vencer las tentaciones que nos acechan día a día. Y una tercera y última enseñanza que nos enseña la viuda es la ayuda a la iglesia, porque su ofrenda es depositada en el tesoro del templo para las reparaciones de la casa de Dios. Que nuestra ofrenda, si es económica, bendito Dios, porque su ofrenda servirá para dar de comer a los necesitados en la casa parroquial. Recuerde que con su ofrenda se paga agua, luz, servicios de internet, teléfono, se compra flores, se manda a arreglar las paredes, en sí, la estructura del templo. En eso se usa su dinero que usted generosamente y silenciosamente deposita en la bolsa, deposita en el templo. Pero también no se olvide que la iglesia no solamente necesita de la ayuda económica, necesita del contingente humano, necesita de su ayuda personal. La iglesia necesita de nuevos seminaristas, de nuevos sacerdotes. La iglesia necesita de nuevos evangelizadores, necesita de nuevos catequistas, de personas entregadas al servicio de evangelización. Eso también es una ayuda y es la ayuda que más necesitamos. Pero pidámosle al Señor que Él mismo nos regale la gracia de ser unos servidores vivos y santos, no unos servidores dormidos en la evangelización, sino unos servidores despiertos y sobre todo santos. En conclusión, nuestra limosna debe ser el fruto de nuestros ahorros y privaciones diarias. Debe ser entregada en lo secreto y no con la intención de que todos conozcan cuánto de dinero y cuándo ofrendamos. Pidámosle entonces al Señor que nos regale el don de la humildad. Diga conmigo, Papá del cielo, rico en misericordia, tú que eres todopoderoso, tú que tienes la capacidad para abajarte siendo Dios y hacerte hombre, te pedimos que nos regales de esa sencillez, de esa humildad. Regálanos, Señor, de la humildad. Regálanos, Señor, de la humildad. Dígale una vez más, Señor, regálame de tu humildad para amarte con un corazón puro. Regálame de la humildad para no ser altanero. Regálame de la humildad para leer tu palabra con sencillez, pero con entendimiento. Regálame de tu humildad para ofrendar, no con la intención de vanagloria, sino con una sencillez de corazón, como la viuda. Que mi oración, que mi ofrenda, que mi disponibilidad al servicio de la evangelización sea con sencillez, como tú eres sencillo, Señor. Regálanos, Señor, de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo transforme todo nuestro ser, para que tu Espíritu Santo infunda en nosotros la humildad, el servicio y el amor a los demás. Que no seamos los criticones de siempre, que no seamos los prejuiciosos de siempre, sino que sea tu Espíritu Santo moldeándonos, derramando en nosotros tu humildad, para que seamos sencillos como tú. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que vive y reina contigo en comunión con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde, y les regale su Santo Espíritu. Amén.